Vivíamos en un quinto y es posible que no lo hubiera oído, ni el estrépito que siguió al volcarse un cubo de basura, de no ser porque había dejado entreabierta la ventana para que entrara un poco de aire fresco. Me levanté a cerrarla y me quedé paralizado con las manos en el marco de la hoja inferior. Theriault se encontraba apostado al otro lado de la calle, bajo el cono de luz de una farola, y supe en el acto que los gatos no habían maullado porque estuvieran peleándose. Se habían puesto a maullar de miedo. El bebé de la tienda lo había visto. También aquellos gatos. Él los había asustado a propósito. Sabía que me acercaría a la ventana, igual que sabía que Liz me llamaba campeón. Sonrió. Una mueca burlona en una cabeza medio destrozada. Me hizo una seña. Cerré la ventana y por un instante me planteé ir al dormitorio de mi madre y meterme en la cama con ella. Solo que ya era demasiado mayor y habría preguntas. En lugar de eso, corrí las cortinas, volví a la cama y me quedé tumbado, escudriñando la oscuridad. Nunca me había sucedido nada igual. Jamás me había seguido una persona muerta a casa como un puto perro callejero. No te preocupes, pensé. Dentro de 3 o 4 días habrá desaparecido igual que todos los demás. Una semana como mucho. Y tampoco es que pueda hacerme daño. Pero ¿podía estar seguro de eso? Tumbado allí en la oscuridad me di cuenta de que no. Que viera muertos no implicaba que los conociera. Al final me acerqué de nuevo a la ventana y me asomé por detrás de las cortinas, convencido de que seguiría allí. Quizás me hiciese otra seña, me apuntaría con un dedo y luego lo curvaría. Ven aquí, ven a mí, campeón. No había nadie bajo la luz de la farola. Theriault se había ido. Regresé a la cama, pero tardé mucho tiempo en conciliar el sueño. Volví a verlo el viernes a la salida de clase. Había varios padres esperando a sus hijos. Los viernes siempre hay algunos, seguramente porque se van a algún lugar a pasar el fin de semana. Y aunque no veían a Theriault, debían de sentir su presencia, porque evitaban el sitio en el que estaba. No había nadie empujando un carrito de bebé, pero de haber sido el caso, sabía que la criatura estaría mirando un punto vacío en la acera y berreando a pleno pulmón. Entré de nuevo en el instituto y me quedé mirando unos carteles junto a la secretaria, preguntándome qué hacer. Suponía que tendría que hablar con él, averiguar qué quería, y me decidí a hacerlo de inmediato. Mientras hubiera gente cerca, no creía que pudiera hacerme daño, pero no lo sabía. Antes, corrí al servicio, porque de repente me habían entrado unas ganas tremendas de mear. Pero cuando estuve delante del urinario, no fui capaz de echar ni gota. Así que salí, sujetando la mochila por la correa en lugar de colgármela. Ninguna persona muerta me había rozado nunca, ni una sola vez. Ni siquiera sabía si podían hacerlo. Pero si Theriault intentaba tocarme o agarrarme, pensaba arrearle con un fardo de libros. Solo que ya no estaba. Transcurrió una semana, luego 2 y me relajé, pues supuse que ya había pasado su fecha de caducidad. En aquella época yo estaba en el equipo de natación juvenil del YMCA y un sábado de finales de mayo tenía la última sesión de entrenamiento antes de un encuentro que se iba a celebrar en Brooklyn el fin de semana siguiente. Mamá me dio $10 para que comiera algo al acabar y me dijo, como siempre, que tuviera cuidado con cerrar la taquilla para que no me robaran el dinero o el reloj, aunque no tengo ni idea de por qué querría nadie mangarme un Timex cutre. Le pregunté si iba a ir al encuentro. Levantó la mirada del manuscrito que estaba leyendo y dijo, por 4ª vez, Jamie, sí, voy a ir al encuentro. Lo tengo apuntado en la agenda. Era solo la 2ª vez que se lo preguntaba. Bueno, puede que la 3ª, pero no se lo mencioné. Me limité a darle un beso en la mejilla y enfilé el pasillo hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Theriault estaba dentro, sonriendo con una mueca y mirándome fijamente con el ojo bueno y el deformado. Tenía un trozo de papel prendido a la camisa. En él estaba escrita la nota de suicidio. La nota que siempre estaba ahí, salpicada de sangre, que siempre estaba fresca. Tu madre tiene cáncer, campeón, por culpa del tabaco. Estará muerta en menos de 6 meses. Me quedé paralizado con la boca abierta. Las puertas del ascensor se cerraron. Dejé escapar alguna clase de sonido, un chillido, un gemido, no sé. Y apoyé la espalda en la pared para no desplomarme. Tienen que decir la verdad, pensé. Mi madre se va a morir. Pero entonces se me aclaró un poco la mente y se me ocurrió una idea esperanzadora. Me aferré a ella como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva. A lo mejor solo tienen que decir la verdad si le haces preguntas. Si no, a lo mejor pueden soltarte cualquier patraña de mierda que se les ocurra. Después de eso no quería ir al entrenamiento de natación. Pero si no iba, el entrenador seguro que llamaba a mamá para preguntarle dónde estaba. Y entonces ella querría saber dónde había estado.
¿Y qué iba a decirle? ¿Que tenía miedo de que Tambor me estuviera esperando en la esquina? ¿O a la entrada de la piscina? ¿O por alguna razón esto era lo más horrible? En las duchas, sin ser visto por chavales desnudos limpiándose el cloro. Iba a decirle que tenía un puto cáncer. De modo que acudí al entrenamiento. Y como habrás adivinado, nadé como el culo. El entrenador me echó la bronca a ver si espabilaba y tuve que pellizcarme la axila para no estallar en lágrimas. Y me pellizqué con fuerza. Cuando llegué a casa, mamá seguía enfrascada en su manuscrito. No la había visto fumar desde que se había ido Liz, pero sabía que a veces bebía cuando yo no estaba, con sus autores y distintos editores. Así que aspiré por la nariz al darle un beso, y no olí más que un poco de perfume, o tal vez fuese crema facial, puesto que era sábado. Algún potingue en cualquier caso. ¿Estás incubando un resfriado, Jamie? Te secarás bien al salir del agua, ¿no? Sí. Mamá, tú ya no fumas, ¿verdad? Ah, con que se trataba de eso. Dejó a un lado el manuscrito y se desperezó. No, ni uno desde que Liz se marchó. Desde que la echaste, pensé. ¿Has ido al médico últimamente? ¿Te has hecho un chequeo? Me miró con curiosidad. ¿De qué va esto? ¿Te ha salido esa arruga tuya entre las cejas? Bueno, dije, eres la única familia que tengo. Si te pasara algo, me da que no podría irme a vivir con el tío Harry, ¿verdad? Al oír eso, puso una cara divertida. Luego se rió y me abrazó. Estoy bien, Peque. De hecho, fui al médico hace 2 meses y superé la revisión anual con nota. Y parecía sana como una manzana, que dicen algunos. No había perdido más peso, al menos que yo viera, ni tosía hasta echar los higadillos. Claro que el cáncer no tenía por qué ser de garganta o de pulmón, eso lo sabía. Vale, genial, me alegro. Pues ya somos 2. Y ahora, ¿por qué no le preparas una taza de café a tu madre y me dejas terminar este manuscrito? ¿Es bueno? La verdad es que sí. Mejor que las novelas de Roanoke del señor Thomas. Mucho mejor, pero por desgracia no tan comercial. ¿Puedo tomarme una taza de café yo también? Lanzó un suspiro. Media taza. Y ahora déjame leer. Mientras hacía el último examen de matemáticas de ese año, miré por la ventana y vi a Kenneth Theriault en la cancha de baloncesto. Ejecutó su ritual sonrisa, mueca, seña. Volví a centrarme en el folio. Luego levanté la mirada de nuevo. Allí seguía, más cerca. Giró la cabeza de modo que me ofreció una buena visión del cráter negro violáceo, junto con aquellos colmillos óseos que sobresalían a su alrededor. Bajé la vista al folio y cuando volví a levantarla por tercera vez, había desaparecido. Pero sabía que regresaría. No era como los otros, no tenía nada que ver con los otros. Para cuando el señor Lagari nos indicó que entregáramos el examen, aún me faltaban por resolver los últimos 5 problemas. Saqué un insuficiente y en la parte superior de la hoja había una nota. ¡Qué decepción, Jamie! Necesitas mejorar. ¿Qué digo al menos una vez en cada clase? Lo que decía era que si te quedabas atrás en mates, nunca lograrías ponerte al día. Pese a lo que pudiera considerar el señor Lagari, desde esa perspectiva, las matemáticas no eran tan especiales. Lo mismo valía para la mayoría de las asignaturas. Como para recalcar dicho argumento, más tarde ese día cateé un examen de historia. No porque Theriault estuviera en la pizarra o algo parecido, sino porque no dejaba de imaginarme que podría estar. Se me ocurrió que lo que quería era que la cagara en mis clases. Tú ríete, pero como suele decirse, no cuenta como paranoia si es verdad. Unos cuantos exámenes pésimos no iban a impedir que lo aprobara todo. No a estas alturas del curso. Y luego llegarían las vacaciones de verano, pero ¿qué pasaría el año siguiente si continuaba acechándome? Además, ¿y si se estaba haciendo más fuerte? No quería creer eso, pero el mero hecho de que no se hubiera esfumado como el resto apuntaba a que podía ser cierto, a que probablemente era cierto. Quizás me viniera bien contárselo a alguien, y mamá era la lección lógica. Ella me creería, pero no quería asustarla. Bastante se había agobiado ya cuando estaba convencida de que la agencia sería a pique y que no sería capaz de ocuparse de mí y de su hermano. El hecho de haberla ayudado a salir de aquel berenjenal quizás hiciera que se sintiera culpable por ese en el que estaba metido yo entonces. Para mí no tenía sentido, pero para ella tal vez sí.
Además, quería olvidarse de todo el rollo de ver a los muertos. Y aquí la cuestión, si llegaba a contárselo, ¿qué podría hacer ella? Culpar a Liz por involucrarme con Theriault en su momento, pero nada más. Me planteé fugazmente hablar con la señora Peterson, que era la orientadora del instituto, pero ella daría por sentado que sufría alucinaciones, quizás una crisis nerviosa. Se lo contaría a mi madre. Hasta me planteé acudir a Liz, pero ¿qué podría hacer ella? ¿Sacar la pistola y dispararle? Buena suerte, ya estaba muerto. Además, yo había terminado con Liz, o eso pensaba. Estaba solo y este es un sitio aislado y aterrador en el que estar. Mi madre asistió al encuentro de natación y nadé como el culo en todas y cada una de las pruebas. De camino a casa me dio un abrazo y me dijo que cualquiera tenía un día malo y que la próxima vez lo haría mejor. Estuve a punto de desembucharlo todo en ese instante, hasta el miedo, que para entonces me parecía razonablemente justificado, de que Kenneth Theriault trataba de arruinarme la vida por haber jodido lo de su última bomba, la más potente. Si no hubiéramos ido en taxi, se lo habría contado. Como íbamos en uno, apoyé la cabeza en su hombro como cuando era pequeño y creía que mi manopavo era la obra de arte más grandiosa desde la Mona Lisa. Te diré una cosa, la peor parte de crecer es cómo te hace callar. El último día de clase, cuando salí del apartamento, Theriault estaba de nuevo en el ascensor. Sonreía y me indicaba con el dedo que me acercara. Probablemente esperaba que retrocediera encogido de miedo, como la primera vez que me lo encontré allí dentro. Pero no fue así. Estaba asustado, vale, pero no tanto, porque me iba acostumbrando a él de la misma forma que uno se acostumbra a un bulto o a una marca de nacimiento en la cara, por fea que sea. En esta ocasión yo estaba más furioso que asustado, porque no le daba la puta gana de dejarme en paz. En lugar de achantarme, me lancé hacia adelante y alargué el brazo para evitar que las puertas del ascensor se cerraran. No tenía intención de entrar con él, ni loco, pero tampoco pensaba dejar que las puertas se cerraran sin obtener respuesta. ¿Es verdad que mi madre tiene cáncer? Una vez más, contrajo el rostro como si yo le hiciera daño, y una vez más, deseé que estuviera sufriendo. ¿Mi madre tiene cáncer? No lo sé. La forma en que me clavó los ojos. ¿Has oído aquello de si las miradas mataran? Y entonces, ¿por qué lo dijiste? Había retrocedido hasta el fondo de la cabina, apretándose el pecho con las manos, como si estuviera asustándole yo a él. Giró la cabeza, con lo que me mostró la descomunal herida de salida. Pero si creía que con eso conseguiría que soltara la puerta y retrocediera, se equivocaba. Por horrible que fuera, me había acostumbrado a ella. ¿Por qué lo dijiste? Porque te odio, dijo Theriault y exhibió los dientes. ¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo es posible? No lo sé. Lárgate. No dijo nada. Que te largues. No pienso irme a ninguna parte, no pienso irme nunca. Aquello me acojonó vivo y el brazo se me cayó a un costado, como si hubiera ganado peso. Volveremos a vernos, campeón. Las puertas se cerraron, pero el ascensor no se movió, porque no había nadie que pulsara los botones de dentro. Cuando apreté el que estaba a mi lado, las puertas se abrieron a una cabina vacía, pero tiré por las escaleras de todos modos. Me acostumbraré a él, pensé. Me he acostumbrado al agujero que tiene en la cabeza, y me acostumbraré también a él. Tampoco es que pueda hacerme daño. Sin embargo, en algunos sentidos ya me había hecho daño. El insuficiente en el examen de mates y la pifia en el encuentro de natación solo eran 2 ejemplos. Dormía fatal. Mamá ya había hecho algún comentario sobre mis ojeras y me sobresaltaba con cualquier ruidito, un libro caído en el aula de estudios o rollos así. No dejaba de imaginar que abriría el armario para coger una camiseta y él estaría dentro, mi coco particular. O debajo de la cama, y si mientras dormía me agarraba la muñeca o el pie que colgaba por el borde. No creía que pudiera agarrar nada, pero tampoco estaba seguro. Sobre todo si estaba volviéndose más fuerte. ¿Y si me despertaba y estaba tumbado en la cama conmigo? Quizás incluso agarrándome los huevos. Esa era una idea que, una vez concebida, no se podía desconcebir. Y había algo más, algo todavía peor. Y si seguía atormentándome, porque, vale, es lo que era. Cuando tuviera 20 años o 40
¿Y si seguía allí cuando muriera a los 89, esperando darme la bienvenida a la vida de ultratumba, en la que continuaría rondándome aún después de mi muerte? Si así es como se recompensan las buenas acciones, pensé una noche, asomado a la ventana y observando a Tambor bajo su farola al otro lado de la calle. No quiero hacer otra jamás. A finales de junio, mamá y yo hicimos nuestra visita mensual al tío Harry. Casi había dejado de hablar y apenas pisaba la sala común. Aún no había cumplido los 50 y ya tenía el pelo blanco como la nieve. Jimmy te ha traído unos Rugelach de Sabar, Harry. ¿Te apetecen? Le tendí la bolsa desde donde estaba, en el vano de la puerta. No tenía muchas ganas de entrar. Sonriendo y con ligera sensación de ser como una modelo de El precio justo. El tío Harry dijo, «¿Qué? ¿Es un sí?», preguntó mamá. El tío Harry dijo, «Gu», y agitó las dos manos en mi dirección. No hacía falta ser telépata para entender el significado. Guárdate las putas galletas. ¿Quieres ir afuera? Hace un día precioso. No estaba seguro de que el tío Harry supiera muy bien por aquel entonces lo que era afuera. Te ayudaré a levantarte, dijo mamá, y le cogió del brazo. No, exclamó el tío Harry. Ni go, ni gi, ni go. No, alto y claro. Se le habían agrandado los ojos y empezaban a inundársele de lágrimas. Luego, también alto y claro, dijo, ¿quién es ese? Es Jamie. ¿Conoces a Jamie, Harry? Pero no me conocía, ya no, ni tampoco estaba mirándome. Miraba a un punto a mi espalda. No me hacía falta girarme para saber qué iba a ver. Aún así volví la cabeza. Lo que tiene es hereditario, dijo Theriault, y se manifiesta en la línea masculina. Acabarás como él, campeón. Acabarás como él antes de que te des cuenta. Jamie, preguntó mamá, ¿te pasa algo? No, estoy bien, respondí, sin apartar la vista de Theriault. Perfectamente. Pero no era cierto, y la mueca de Theriault indicaba que él también lo sabía. Lárgate, exclamó el tío Harry. Lárgate, lárgate, lárgate. Así que nos largamos. Los tres. Ya había decidido, más o menos, que se lo contaría todo a mi madre. Necesitaba desahogarme, aunque la asustara y entristeciera. Cuando, como se suele decir, intervino el destino. Esto fue en julio del 2013, unas 3 semanas después de la visita al tío Harry. Una mañana temprano, mi madre recibió una llamada cuando se preparaba para ir a la oficina. Yo estaba en la cocina, sentado a la mesa, zampándome unos Cheerios con un ojo cerrado. Ella salió del dormitorio mientras se subía la cremallera de la falda. Marty Burkett sufrió un pequeño accidente anoche. Se tropezó con algo de camino al cuarto de baño, me imagino. Y tiene una distensión en la cadera. Dice que está bien y quizás sea verdad, pero quizás solo intenta hacerse el machote. Sí, dije, más que nada porque siempre es más prudente no discrepar de mi madre cuando anda con prisas y trata de hacer como 3 cosas distintas al mismo tiempo. En mi fuero interno pensaba que el señor Burkett era un poco viejo para ir de macho man, aunque me hizo gracia imaginármelo como protagonista de alguna película en plan Terminator, la era de la jubilación, blandiendo el bastón y proclamando, volveré. Me llevé el tazón a los labios y empecé a sorber la leche de forma ruidosa. Jamie, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso? No recordaba si me lo había dicho alguna vez, porque un montón de mandamientos maternos, en especial aquellos relativos a los modales en la mesa, tenían tendencia a resbalarme. ¿Y cómo si no me lo voy a tomar todo? Ella lanzó un suspiro. Da igual. Había hecho pastel de carne para cenar, pero podemos apañarnos con unas hamburguesas. Es decir, si puedes interrumpir tu ocupada agenda y dejar de ver la tele o jugar con el móvil el tiempo suficiente para llevárselo a Marty. A mí me es imposible, tengo la agenda llena. ¿Te importaría ir tú y llamarme luego para decirme qué tal está? Al principio no contesté. Me sentía como si me hubieran pegado un martillazo en la cabeza. Con algunas ideas pasa eso. Además, me sentía como un completo idiota. ¿Por qué no había pensado en el señor Burkett antes? ¿Jamie? ¿Tierra llamando a Jamie? Claro, dije, me encantaría. ¿En serio? ¿En serio?
¿Estás enfermo? ¿Tienes fiebre? Jajaja, me parto de lo graciosa que eres. Cogió su bolso. Te daré dinero para un taxi. No, déjalo. Mete el pastel ese en una bolsa. Iré andando. ¿En serio? Repitió con cara de sorpresa. ¿Hasta Park Avenue? Sí, claro. Me vendría bien hacer ejercicio. No era del todo verdad. Lo que necesitaba era tiempo para decidir si mi idea era una buena idea y, en ese caso, cómo contar mi historia. De aquí en adelante voy a empezar a referirme al señor Burkett como profesor Burkett, porque aquel día me enseñó cosas, me enseñó muchas cosas, pero antes de enseñármelas, escuchó. Como ya he dicho, sabía que necesitaba hablar con alguien, pero ignoraba qué alivio supondría desahogarme hasta que realmente lo hice. Se acercó a la puerta, cojeando, apoyado no en un bastón, que ya le había visto utilizar, sino en dos. Se le iluminó la cara al verme, con que imagino que se alegraba de tener compañía. Los críos suelen estar bastante ensimismados en sus movidas, como estoy seguro de que sabrás si fuiste adolescente alguna vez. Y solo después comprendí que debía de haber sido un hombre solitario, muy solitario, en los años que siguieron a la muerte de Mona. Tenía aquella hija en la costa oeste, pero si iba a visitarlo, yo nunca llegué a verla. Mira la afirmación de arriba sobre los críos y el egocentrismo. Jamie, vienes portando regalos. Solo un pastel de carne, dije. De castor, creo. Me parece que quieres decir pastel del pastor. Seguro que está delicioso.